Bueno, y en esta mañana estamos en comunicación con el doctor Mario Rovere, es director de la Escuela de Gobierno del Ministerio de Salud de la provincia, se enrola en lo que conocemos como el sanitarismo, ya le vamos a preguntar por eso, fue viceministro de Salud de la Nación. Buen día, Rovere, aquí Hugo Ruano desde Radio Universidad de La Plata, ¿me escucha bien? Sí, perfectamente. Buen día. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, Mario, en primera instancia y a modo de presentación, digo, para no dar por sentado eh, ningún conocimiento previo, ni nuestro ni de la audiencia, ¿de qué hablamos cuando hablamos del sanitarismo, Rovere, como una escuela dentro de lo que es la disciplina de la salud, del Claro. cuidado de la salud? Sí. Yo diría en principio que no es una escuela, Ajá. sino que es un campo de conocimiento y que nació interdisciplinario y que se funda de alguna manera justamente en el estudio de las epidemias, más o menos, digamos, hace casi 2 siglos, cuando se empezó a ver que las epidemias no eran algo así como un castigo divino, digamos, sino que tenían reglas, tiempos, normas, picos secundarios. Es decir, se empezó a estudiar fundamentalmente primero la epidemiología y luego se extendió también al campo de la administración, de la organización de las respuestas a esas epidemias. Así Ujú. que este campo de conocimiento que tuvo en su momento grandes médicos, pero también grandes ingenieros, grandes abogados incluso, es un campo que nació como el primer posgrado interdisciplinario allá, digamos, a principios del siglo XX. O sea que a diferencia de otras áreas del campo de la salud, eh, digamos, está más bien vinculada a procesos que suceden con la salud y la enfermedad en las personas, digo, no en laboratorio, sino en los procesos de transmisión de enfermedades graves como la que está azotando a la humanidad en el día de hoy, por ejemplo. Claro, la identidad tiene mucho que ver cuando uno separa lo individual de lo colectivo. Claro. En último caso es bastante parecido a lo que ocurre, por ejemplo, entre arquitectos y urbanistas, digamos, ¿no? Mm, Es decir, que el arquitecto trabaja a una escala y el urbanista a otra, y bueno, los claro. sanitaristas trabajamos a escala comunitario o incluso poblacional. Qué interesante esto que señala del abordaje desde lo individual o lo colectivo, porque Mm. justamente en los últimos días han arreciado los ataques contra las medidas tomadas por la Administración Nacional, provincial, como el aislamiento, el aislamiento, la cuarentena, el aislamiento preventivo social obligatorio, también conocido Ujú. como cuarentena. Y uno lo que se pregunta, Rovere, es, por ejemplo, en nuestro caso de la Argentina, ¿cuál podría ser el escenario actual? Si bien esto sería ex post facto, pero ¿cuál Mm. podría ser el escenario actual si no se hubieran adoptado las medidas que se tomaron, como la cuarentena o el aislamiento? Bueno, el día de ayer tuvimos casi podríamos decir un obsequio para contestar esta pregunta. Ujú. Mientras un diario como Clarín titulaba Mm, llegamos a 500 fallecimientos, el Washington Post el mm, mismo día, es decir, el día de mm, ayer, mm. decía llegamos a 100.000 fallecidos. Claro. Ahí empieza a contestarse la diferencia, digamos. Es bastante curioso esto que estamos viviendo. Primero quisiera decir que los anticuarentenas están descritos en la historia, sabíamos que iba a ocurrir, ocurre siempre, digamos, Ajá. y yo diría que aquí ocurre bastante, digamos, tardíamente, solo que es Mm, paradojal. Podríamos decir, digamos, estamos empatando el partido contra un equipo poderoso, sí. le pedimos que en vez de marcar hombre a hombre empiecen a jugar bonito, digamos. El resultado puede ser que nos llenen de goles, porque si hay una cosa que efectivamente sabemos es la capacidad asombrosa de este virus de contagiar y Mm. hacer curvas exponenciales como está haciendo hoy en Brasil o en Estados Unidos, ¿no? Mm. Pienso
Digo, no enfocado desde el campo del derecho, pero ahí se ve claramente cuál es la limitación o la pobreza teórica de esta argumentación, volviendo a jugar con lo colectivo y lo individual, que dice, bueno, a mí Cristina no me va a salir, no me va a decir cómo me tengo que cuidar. Uno lo que advierte es que no es como tenés que cuidarte vos, o sea, vos si querés en tu casa tomá 1 litro de lavandina y el tema es que no contagies a otros. Bueno, el primero, digamos, diría por una cuestión, digamos, por las dudas, porque ya hemos tenido un presidente de Estados Unidos diciendo esas cosas. Discúlpeme. Que tampoco nosotros, digamos, porque siempre existirá la persona que lo escucha como una recomendación. No, por eso le di una dosis de 1 litro, para que se notara que era una exageración. Es increíble, digamos, digamos, algo que yo sí quiero resaltar, digamos, que es a pesar de cualquier matiz, digamos, el gran acompañamiento de la prensa y el uso del sentido común y de la búsqueda de información, porque eso, digamos, nadie puede, o yo no, por lo menos no podría reducir el gran acatamiento del pueblo argentino solamente a estar de acuerdo con el presidente o no estarlo, porque el 40% de la población no lo votó. Sí, señor. Entonces, acá lo que es evidente es que el sentido común, la responsabilidad ciudadana, los medios de comunicación, todos juntos hemos hecho y somos responsables del resultado hasta ahora de este partido. El problema es que el partido no terminó, digamos, y eso es lo que los anticuarentenas tienen que saber. El partido no ha terminado. Más de una vez uno termina frustrado por un gol en el último minuto, y entonces, digamos, resulta importante sostener, podríamos decir así, la disciplina social que hemos construido entre todos, porque el éxito, digamos, depende mucho de eso. Tal cual. Digo, hay una cuestión que no parece nunca explicitada en estos planteos, que creo que por el poderío mediático de los sectores que lo encarnan, vale la pena detenerse 1 minuto a analizar o a tratar de refutar, ¿no? Desde la perspectiva de la consagración suprema de las libertades individuales, como si no tuvieran por encima el cuidado de la salud pública. Por ejemplo, se dice, bueno, este escritor Sebrelli, usted lo habrá visto, invito a una desobediencia civil, y que todos los que tienen un comercio, que vayan y lo abran todos, cosa de que no haya municipalidad que lo pueda controlar. Ahora, uno lo que observa ahí es que si todos los que tienen un comercio van y lo abren, más 1 o 2 empleados promedio, ¿cómo llega, por ejemplo, esa gente a ese comercio? Claro. ¿Llegan en paracaídas? ¿Los tiran en un paracaídas? No, van a través del transporte público, por ejemplo. Totalmente. Cuando yo menciono que el anticuarentenismo, digamos, es algo previsible, no es, digamos, en vacío, sino que nosotros tenemos testimonios periodísticos, digamos, de la epidemia de 1871, donde perdimos el 21% de la población de la ciudad de Buenos Aires, donde los comerciantes instaban a abrir los comercios, digamos. De hecho, esa epidemia fue el origen del cementerio de la Chacarita. Claro, la fiebre amarilla estamos hablando. Los comerciantes diría, estructuralmente piensan con el bolsillo, digamos. Entonces, lo van a hacer. Ahora, el caso de Sebrelli es diferente, digamos. Yo, digamos, no jamás utilizo el insulto en ningún caso, digamos, en los medios, pero Sebrelli escribió en el 2008, por ejemplo, digamos, que el Che Guevara era un idiota político, ¿no? Ajá. A mí me parece que se está aplicando su propia medicina, digamos, porque yo creo que Sebrelli tiene, digamos, un cociente intelectual suficiente, digamos, como para no haber dicho esa barbaridad. Se prestó, así que, digamos, creo que en este caso se aplica a él, digamos, la misma calificación que le quiso poner al Che en su momento, ¿no? Tal cual. Bueno, no sé, Mario Rovere, estamos dialogando con el
director de la Escuela de Gobierno del Ministerio de Salud de la provincia. Digo, uno desconoce y creo que es pertinente asumir el desconocimiento como comunicador social. Seguramente hay algo que debamos decirle, que deba usted, como representante de salud de la provincia de Buenos Aires, hacerle saber, conocer, compartir con nuestra audiencia, con la población, y que uno no haya sabido preguntar, Robere. No, al contrario, siempre es una gigantesca oportunidad la conversación, porque digamos, y el enorme rol, digamos, de los medios, porque, digamos, es necesario que todos nos sintamos partícipes de estos resultados. O sea, Estados Unidos, es cierto, tiene 7 veces más población que nosotros, pero tiene 20 veces más fallecidos, digamos, y nosotros, ese resultado, podríamos decir, en cualquier mundial, ese resultado es para sentirse orgulloso, y eso lo hemos construido entre todos. Entonces no perdamos ese esfuerzo, digamos, simplemente porque de un día para el otro a algún comerciante o algún intelectual se le ocurre recurrir a las libertades individuales cuando en toda su historia, digamos, no lo ha hecho, ¿no? Esto lo digo a título completamente personal, y sepa disculpar si es impertinente, pero trazo una línea entre aquellos que en algún momento salieron a pintar paredes con la consigna "Viva el cáncer", con quienes actualmente están diciendo la cuarentena más larga del mundo. Claro, exactamente. Bueno, me adhiero a esa palabra, digamos. Bueno, disculpe si es una exageración. Le agradecemos su tiempo y la predisposición, Robere. Abrazo grande. Por favor, al contrario, un abrazo.